Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿qué tal, bandita? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Esta es Analízame Esta, un podcast de Ciclónica. Hoy estamos, pues, estrenando episodio, el último de esta temporada. Y para ese efecto, pues tengo aquí a mi queridísimo Gustavo, mi compañero de proyecto donde iniciamos esto. Gus, ¿cómo has estado esta semana? Bueno, estas semanas. ¿Qué onda, bandita? Pues bien, aquí ajetreados tratando de sacar los episodios, pero bueno, ha sido un poquito complicado estos días, ¿no? Acá contentote, ¿no? Tenemos noticias escandalosas el día de hoy, Aarón. No mames. Por supuesto que noticias escandalosas. O sea, han pasado mucho en estas semanas detrás de cámaras. Y yo creo que tanto tú como yo estamos alegres de anunciarle a la bandita que nos escucha lo que viene a continuación, ¿no? Simón, entonces, sí, no sé si quieres tú o quiero yo, o queremos los dos, no sé. Sí, bueno, yo creo que lo voy a presentar porque, bueno, esta persona es un creativo, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Él es un colega de la facultad y es soltero, está en sus 30. No, es una persona que precisamente no es de la Blanca, ¿no? Sino es originalmente de un municipio llamado Tuncás, al noreste de la península de Yucatán. Y bueno, allí como una media hora de Izamal. Y bueno, ya ha estado presente. La cuestión es que es nuevo conductor, ¿no? Yo voy a ir desapareciendo poco a poco de este espacio para darle pie al gran Walter Estrella, que nos va a estar acompañando, ¿no? A ver qué onda. Bienvenidísimo, Walter, ¿cómo estás? Déjame poner acá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Bien, feliz de que al fin encontré qué hacer con todo lo que, bueno, con mucho de lo que aprendimos en la carrera. Sobre todo feliz y sobre todo muy, muy agradecido con ustedes por incluirme en este proyecto. Definitivamente creo que la autogestión es la respuesta. Digo, yo creo que aun cuando tu autogestión no se convierta en un imperio o en un nuevo Facebook, yo creo que la autogestión es bien rica, ¿no? Porque al final de cuentas haces lo que quieres, haces lo que te nace, y la neta es que bueno que les nació a ustedes hacer este podcast, y nada, no, reiterarles mi agradecimiento, y pues nada, no, a darle átomos porque el día de hoy va a estar sabrosón, se los garantizamos. De hecho, banda, no sé, este episodio es el primer episodio que produce el gran Walter, y como pueden ver, ¿no? Aarón, ¿cómo la ves? Se llama el contraataque de las telenovelas, ¿no? ¿Alguna vez alguna vez fueron derrotadas las telenovelas? ¿No? Ese es el episodio de hoy, ¿no? Para empezar, quiero decir 3 cosillas, ¿no? Yo creo que la primera es que las novelas son como la materia, ¿no? No se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, para mí, la telenovela siempre ha estado ahí. Solo que ahora lo conocemos como estas series de Netflix, pero al final de cuentas tiene todos los elementos de una telenovela, ¿no? Ya lo hemos discutido en algunos ahí programillas por allá. Y aún así creo que es muy interesante lo que vamos a estar platicando hoy, porque precisamente como que siempre lo tocábamos muy por encima, ¿no? Como de decir, es como en tal novela o pasaba en tal lado, ¿no? Entonces hoy vamos a estar ahondando un poquito más. Y la otra es que, pues la verdad, no les quiero mentir, Walter iba a debutar en la segunda temporada ya como conductor oficial, pero pasaron cosas muy extrañas, muy maravillosas. Yo creo que deberíamos iniciar cada episodio en el capítulo anterior. Exacto. Y ya como quedamos Date prisa, Walter. Date prisa, Goku, vamos a perder listeners. Y bueno, pues vamos a entrarle a esto. Bienvenidísimo, Walter. Este va a ser el espacio de Aarón y tuyos, ¿no? Y pues a darle, ¿no? Vamos a caer una patadota en el trasero virtual y vamos a darle. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy, estimadísimo Walter? Bueno, aquí vamos.
Es el nervio antes de entrar, ¿no? Pero en fin, pues nada, muchísimas gracias a la banda que se está dando el tiempo de vernos o escucharnos, dependiendo de la plataforma. Y pues nada, arranquemos justo como decían mis compas al inicio, ¿no? Las telenovelas alguna vez se fueron. Va a ver cómo más adelante de esta plática, esta pregunta va a ser muy, muy importante. Pero bueno, arranquemos, ¿no? Programas anteriores, sobre todo en el capítulo anterior, vimos el tema de cómo las telenovelas nos han representado a nosotros los hombres, ¿no? A nosotros los vatos. Y tristemente corroboramos que la creación de la telenovela, por hablar de un ejemplo de un personaje masculino de una telenovela, pues el galán de la telenovela es el personaje más aburrido de la historia. De hecho, los personajes masculinos están hechos y escritos, o habían estado escritos de una forma muy plana, muy aburrida, casi sin matices, desde los inicios de la telenovela en México hasta finales de los años 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, el galán de la telenovela, su misión al parecer era ser el objeto del deseo de la protagonista, esforzándose el mínimo para conquistarla, porque luego ahí estaban estos temas de que la villana en turno también quería al galán. Entonces, la protagonista era la que tenía que superar a la villana y tenía aparte que enamorar al galán, ¿no? Y el galán, o sea, pareciera que en forma el galán sí hace esta misión de cortejarla con flores, con serenatas, salvando a toda su familia de la pobreza a lo mejor. Pero a final de cuentas era un papel muy, muy estático y muy establecido. Igual en el capítulo anterior hablamos de cuáles eran estas características, ¿no? De los personajes masculinos en general y del galán, ¿no? En particular, ¿no? ¿Cuáles son esas características que los definen? Y bueno, son una fuente de acceso al bienestar para la protagonista. Es decir, la protagonista se casa con el galán y entonces tiene acceso a un estilo de vida más acomodado, por ejemplo. La fisonomía de estos personajes se adapta muy bien al canon de belleza occidental. De hecho, creo que el otro día hablábamos de la telenovela La Dueña, por ahí de los 90s, y también se me hizo un caso particular, no solo porque el protagonista no era mexicano, sino que era una persona de Cuba. Pero además es de los pocos protagonistas que yo recuerdo de telenovela de tez morena, porque en su mayoría, y bueno, si ustedes, sí, o sea, aquí Aaron y Gus me van a dejar mentir, no sé, ustedes... Si algo hemos aprendido de las telenovelas es que las personas morenas no pueden ser ricas, güey. Todo el mundo lo sabe. No pueden ser ricas, bellas, no pueden ser líderes, deseables. Es que ¿sabes qué pasa, Walter? Que las personas morenas no tienen hambre, güey. Las personas morenas no tienen hambre, güey. No diría el buen Máster Muñoz, güey. No se levantan. Máster Muñoz, ¿no? Como diría Juan Pazurita, no se levantan a las 5 de la mañana, por eso no logran nada, ¿no? Entonces... Sí. Pero eso es como... Así es el momento adecuado para cumplir tus metas. Exactamente, o sea, está en el manual, precisamente, del Máster Muñoz. Está en el manual institucional del echaleganismo, una filosofía que nos ha llevado muy lejos, entre comillas. Pero sí, justo yo recuerdo igual el otro galán que a lo mejor recuerdo de tez morena es Fernando Colunga, ¿no? Y aún así la tez yo he notado que a Fernando Colunga le maquillan el rostro incluso para hacerlo todavía más claro, ojo, porque también la función del maquillaje luego en los actores de telenovela, similar a lo que pasaba en el teatro, ¿no? Que el teatro era más bien como para que pues, la cara se apreciara a la distancia. Pero también ahí hay un tema de que pues los van blanqueando un poco, precisamente pues, para seguir con el canon, ¿no? También disculpa que te interrumpa, pero esto que andabas diciendo de acerca de los galanes, precisamente es porque el camino del héroe, como lo conocemos en la literatura, etcétera, etcétera, quien lo hace realmente es normalmente la mujer, porque la mujer es la protagonista. Entonces conocemos más a fondo qué es lo que le pasa a la protagonista que al galán, ¿no? Y el galán parece, como dices, que está reducido a tengo dinero, quiéreme, estoy guapo, quiéreme, te voy a sacar de la pobreza, quiéreme. Sí. Es el sugar daddy, güey, o sea. Sí, es claro. Es el ahorita que me confieso, ¿no? Que he estado tuiteando todos los hilos de todos los episodios que han salido Amor en Custodia. Porque es buenísimo tuitear y ver la novela, eso es una cosa increíble. Una nación es esa onda. Sí es verdad, o sea, bueno, al menos la que yo estoy viendo que es Amor en Custodia no tiene tanto, no veo tanto ese valor utilitario del vato, pero sí digamos, creo que las novelas que tiran una línea y que conservan una línea muy común son las Tres Marías,
¿no? Que allá es donde podemos ver la Santísima Trinidad. El prototipo, ¿no? El estereotipo del galán. Que va a ser te me persignas cuando hables de esas novelas. ¿No? O sea, el ganchito para subir, para escalar socialmente, ¿no? Sí, claro. La neta, qué chido que mencionas esto de Amor en Custodia, porque bueno, un poco a esto se debe el capítulo de hoy, ¿no? Que de repente estamos en 2021 y ¿what? TV Azteca retransmitiendo Amor en Custodia como respuesta a Televisa, que empezó a retransmitir Destilando Amor. Entonces, ahí parte también un poco el título, ¿no? O sea, ¿alguna vez? En respuesta a Netflix, que tiene a Betty la Fea en el top 10 desde hace 2 años, güey. O sea, 2 años top, o sea, Betty la Fea yo creo que ya es casi, no sé, es más reconocida que no sé, aunque la Big Mac, güey. O sea, yo creo que al menos todos los países de América Latina, al menos todos ubican a Betty, ¿no? O sea, y pues incluso ya se salieron series. Yo creo que hay que hacer ahí, y seguramente ya hay un grupo o ya hay un evento en Facebook que diga así como nominemos a Betty la Fea como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Exacto, hay que pedirle a la UNESCO que ya lo pongan ahí en un museo. A mí me parece bien curioso. Bueno, obviamente es por naciones, ¿no? Pero también estaría interesante ver cuál es el consumo de esas telenovelas icónicas en Latinoamérica luego, ¿no? O sea, ¿qué se está consumiendo en Netflix a nivel Latinoamérica? No, o sea, porque por ejemplo, o sea, aquí estamos viendo, igual y sí es La Fea Más Bella, pero de México pues, se está reproduciendo. O sea, ¿qué estamos viendo como personas en Latinoamérica, no? O sea, es una preguntota, ¿no? Porque yo creo que sí, como dice acá el máster Olayo Rubio, ¿no? Que dice, no, allá precisamente, o sea, no hay una diferencia real entre Game of Thrones y Betty la Fea. Hay exactamente lo mismo, ¿no? O sea, precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, como habíamos dicho en programas anteriores, tiene que ver mucho con a quién está orientado, ¿no? Y por ahí está el rollo. Entonces, o sea, a mí me hace sentido porque entras a poner series de comedia y vas a encontrarte Betty la Fea. No hay un canal, no hay una sección todavía en Netflix, porque en Prime sí hay, que diga telenovelas como tal. ¿O sí? Y no va a haber porque el estatus, güey. Televisa no, pero yo creo que Televisa, esa es una hipótesis mía, yo creo que Televisa va a estar cuidando todos los derechos de sus telenovelas para solo pasarlos por Blim, que no sé quién tiene Blim, digo, no creo que ni siquiera Emilio Azcárraga tenga Blim, o sea, no creo que lo vea ni siquiera por compasión a su propio personal, ¿no? O sea, porque sí está terrible, pero yo estoy casi seguro, o sea, en mi especulación yo estoy casi seguro de que Televisa está aferrándose a los derechos de esas telenovelas, porque sabe que en el momento en el que las deje ir, va a dejar ir una gallina de los huevos de oro, la cual lo único que tendría que hacer sería retransmitirlas de nuevo, como está pasando en este momento. Entonces yo por eso estoy casi seguro que no va a haber una sección de Netflix de telenovelas, porque nadie les va a querer vender. O sea, es como... Mira, yo creo también van a sacar Rebelde ahorita, güey. Sí, pero mira, a lo que voy es que yo creo que también no va a haber una sección como tal, porque pues la bandita recordará que cuando surgió esta cuestión de Blim, Televisa entrándole al streaming, precisamente empezaron los memes elitistas de decir: yo tengo Netflix y tu Blim, tú ves telenovelas, yo veo series, ¿no? Como si eso te hiciera mejor persona. Spoiler, no lo hace, güey. No lo hace, o sea, miren a mí. O sea, no lo hace, no va a pasar. Entonces también como que mantener este estatus de la serie, entre comillas, y por eso vemos cosas como Luis Miguel, la serie, que es una novela, pero bueno. Es una novela. Miren, ya se adelantaron ustedes, pero... Eso quería preguntar, o sea, que a lo mejor no nos adelantamos, métenos acá un latigazo, Walter, si nos vamos, ¿no? No, pero está muy bien lo que están haciendo, ojo, justamente iba yo a mencionar un poquito más adelante este tema, ¿no? Que en 2007, Netflix nace en el 97, yo no sabía que nace en el 97 y nace haciendo envíos por correo de películas, como un blockbuster, pero por correo, y en el 2007 hasta alguien se fuma el porro más, así mejor ponchado de la historia de todos los ñoños y dice: oye tú, ¿y por qué no mejor vemos la forma de que la gente no tenga que descargar esta película o esta serie a su computadora? Y entonces pues empieza con el... ¿Sí? Exacto, entonces empiezan a hacer el servicio on demand, que pues cuando es el precursor del streaming, pero justo es esto que mencionan ustedes, de repente hay una lucha ahí elitista entre yo veo series, entonces yo soy más que tú, y tú como ves telenovelas, pues eres menos que yo.
¿qué onda con la gente? O sea, ¿por qué los mexicanos vamos a discriminarnos así hasta por el modelo de chanclas, amigo? Me ha pasado, me han discriminado por el modelo de chanclas. Pero Uy, justo no. es esto, a ustedes les pasó, o ustedes vieron pasar este tema de que en algún momento alguien dijo, pero es que ve telenovelas, pero es que ve series. ¿A ustedes les tuvieron alguna discusión así? Pues de chavillos pasaba, ¿no? Inclusive particularmente, cuando güey. Ujú. o sea, digo, creo yo que es una constante en los estudiantes de comunicación, en los comunicólogos ya formados, que cuando entramos a la carrera casi muchos académicos te vienen diciendo el problema es Televisa, ¿no? El problema son las telenovelas. Y ojo amigos, no, el problema no es ninguno de ellos. El problema es que no hay una formación crítica para consumir medios de comunicación. Ese es el verdadero problema. Pero no tiene nada de malo que me guste Laura Voz. A mí me encantaba ver Laura Voz, me sigue encantando ver Laura Voz de Bozzo. Guadalupe. Ahora hay cosas acá. Yo particularmente era y lo fui mucho tiempo y o sea, yo era así como que el prototipo del viejo lesbiano, ¿no? O sea, o sea, yo sí llegué a discriminar por ver telenovelas, ¿no? O sea, ya sabes, en el pedo acá del woke y todo del woke, ¿no? O sea, el proto woke, ¿no? Pero, Es que Televisa te idiotiza. exactamente, o sea, era ese discurso, ahora sí, chairo, de ese momento en el que, pues, obviamente en ese momento, pues sí, Televisa era el problema porque no teníamos acceso a otras plataformas de entretenimiento. O sea, la cuestión es que en sí no es como que Televisa como tal, sino en ese momento era la televisión por lo masivo que era. Y ya. Claro. Y obviamente estamos hablando que estábamos estudiando en la primera década, al inicio de la segunda, finales de la primera, inicios de la segunda década de este siglo, ¿no? Y estamos heredando toda la teoría que está diciendo, televisión alienante y la madre y así, o sea, las industrias culturales, o sea... Y si le agregas que mucha de esa bibliografía era gente de los 60s, güey. O sea, era banda hippie, o sea, en ese momento los teóricos eran dioses, ¿no? Ahorita afortunadamente, todo ídolo de barro se está derritiendo y estamos reflexionando sobre lo terreno y eso está muy chingón. Más en este momento alguien está reclutando a Eco. Ahora quería compartir algo rapidito que tiene que ver con una historia personal. Mi papá trabajaba en Estados Unidos. Siempre trabajó allá muchos años. Entonces, precisamente él se fue más o menos por el 98, más o menos para esa etapa se fue. No recuerdo el nombre como tal, pero sí recuerdo que cuando una vez nos envió un paquetito y en el paquetito había un sobre, un booklet, un librito, que era el catálogo en el que de películas y CDs que tú seleccionabas, yo se lo mandaba de regreso, él lo mandaba a pedir, le llegaban y lo mandaba para México, ¿no? Wow, qué chido, qué chido. O sea, ya es arqueología del siglo XXI, ¿no? El Amazon, el Amazon de esa época. La verdad es que mi papá estando en Estados Unidos, él me dice, oye, yo uso un teléfono Android y yo no sabía que era eso, ¿no? Él me dijo, oye, ¿no conoces Netflix? Y le digo, no lo conozco. Y me dice, no, pues está padre porque es como un videoclub. Me dice, ¿por qué debo ir a comprar? O sea, bueno, ya se los voy a contar un poquito más adelante porque para allá vamos, ¿no, Walter? Sí, justo, pero... Ojo, yo quería aprovechar, perdón que les interrumpa así rapidísimo, juro que va a ser rapidísimo, que también hay que entender que 2007 Netflix con esta idea, yo no creo que sea casualidad. En 2007 es cuando precisamente la gente pionera de internet se va dando cuenta de que hay mucha banda en YouTube haciendo contenido. Todavía YouTube no era lo que es hoy, pero estaba en ese proceso de... Y entonces me imagino que estos vatos también dijeron, si la gente entra a YouTube a buscar cosas, ¿por qué no van a entrar a una plataforma a buscar sus películas, no? Claro. Y no las tienen que descargar, o sea, tienen acceso a internet, van a ver esa plataforma y está ahí para cuando ellos quieran volver. Claro. Ahora tengo que preguntarles algo tanto a ustedes y que la banda que nos está escuchando también se trata de hacer la misma pregunta. ¿En algún momento les pasó por la mente que Televisa y TV Azteca se iban a morir, se iban a ir a la quiebra porque como ya íbamos a tener internet y ya íbamos a tener acceso a ver muchas, pero muchas más cosas de las que veíamos cuando éramos niños? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron esto, si Televisa y TV Azteca se iban a morir porque ya había llegado el internet? Gus, salud.
y la banda. Fíjate que particularmente era algo que yo en la carrera soñaba con ver. O sea, yo obviamente jamás me imaginé ver. O sea, recuerdo muy bien, creo que fue hace 2-3 años que revisé por última vez y decía que Televisa había perdido, creo que 60% de sus utilidades en 1 año, 2 años. O sea, Televisa perdiendo el 60% de sus utilidades es un chingo. O sea, es muchísimo dinero y se ve obviamente en cómo los programas son más largos, las producciones son menos costosas, los actores son menos renombrados. O sea, ¿por qué? Hay cada vez más comerciales. Los comerciales son más baratos. O sea, hay toda una yo no jamás me imaginé. Lo deseaba ver y la verdad es que chinga, una parte de mí dice, bueno, obviamente hay chamba de mucha banda ahí, ¿no? O sea, pero hablando a niveles de contenido, o sea, es un, ¿sabes qué? Demasiado tiempo aconchado en el establishment. O sea, el mundo antes del internet marcaba reinos por espectro radiofónico. Sí. ¿No? O sea, cuando el internet se olvida el espectro radiofónico y hace regiones. Sí. ¿No? O sea, está duro. Aaron, ¿tú en algún momento pensaste si a Televisa te Azteca bye? En mi caso, como estudiante chairo que fui, porque además mi alma mater me enseñó a que primero el reloj, güey, la hoz y el martillo. Chairo, ergo sum. Sí, claro. Sí. Protesto, ergo Suena sum. la internacional, ¿no? Así. O sea, no les miento, güey. En mi clase poníamos el himno de la URSS, güey. Así de no es cierto. No, pero alguna vez como que lo pensé, ¿no? Pero ya cuando como reflexionas y ya te metes al mundo más realista, sabes que eso nunca va a suceder, ¿no? O sea, a lo que voy es que es muy difícil que tanto TV Azteca como Televisa quiebren, porque además es como ya vimos en episodios anteriores, como los 2 episodios anteriores que hablamos de telenovelas y más o menos del surgimiento de la televisión, hay cierta complicidad con el Estado mexicano. O sea, la televisión entra a México por cierta complicidad que hay con el Estado mexicano. De entrada, ahí hay una razón de por qué no va a desaparecer, ¿no? Y la otra es que aún así para la banda que esté muy interesada, de hecho le pregunto por qué no yo como estudiante en esas épocas hice un tema de investigación sobre eso, es que al final de cuentas la televisión estaba haciendo su chamba en deslegitimar todo lo que no sea, todo lo que provenga del internet, ¿no? Como sí, pues te puedes entretener en eso, pero no es televisión, ¿no? O sea, no es como las producciones que hacemos aquí, ¿no? Y no lo y es. todo ese proceso que sucedió durante esos 10 o 15 años en los que los creadores de contenido en YouTube empezaron a meterle más calidad a sus producciones, empezaron a ser más creativos, empezaron a utilizar inclusive el lenguaje que se usaba en cine y en televisión, y que hizo que mucha gente volteara a ver a sistemas como YouTube, provocó un auge ahí en la televisión bien curioso, ¿no? De que empezaron a ver qué era lo que les funcionaba, cómo podemos hacer para retener a la gente. Y empezaron a contratar youtubers, las películas empezaron a hacer esta cuestión del Star Talent, ¿no? O sea, no estudiaste doblaje, pero contrato a Luisito Comunica para doblar a mi personaje principal en la película de Sonic, ¿no? Ese tipo de cosas es para atraer público, ¿no? Exacto. Y si se dan cuenta, democratiza también a la televisión. ¿En qué sentido? Televisa nunca en su perra vida iba a poner a una pareja homosexual en pantalla. Y lo hace porque ya es parte de o sea, más allá de si creen ellos de si está bien o si está mal, o si el niño Dios se molesta. Pues ellos están viendo por su negocio. ¿Cómo hago que la gente me siga viendo, no? ¿Qué es lo que está en tendencia? Pues hablar de la agenda LGBT. Que ojo, no estoy diciendo que esté malo, simplemente que lo veo como si fueran empresas, ¿no? Es una adaptación. Entonces, como empresa van a hacer todo lo posible para la gente de todos los estratos y para la gente que es como que está en la edad de consumo para ellos, pues los vea, y es introduciendo estas historias, ¿no? Claro.
Claro, y les pregunto esto porque ya voy a quedar aquí como el patético de la pregunta, porque yo creo que no hay nada más pretencioso que un estudiante de comunicación en los años 2000, ¿no? Porque íbamos ahí con la antorchita del conocimiento, y además, como es la democratización del internet, pues vamos a saber más que los demás. Entonces, yo en ese contexto, yo les juro que yo había asimilado que Televisa y TV Azteca tenían a lo mucho, no sé, 5 o 6 años más de vida con la llegada del internet, hasta que yo me puse a ver la serie de Luis Miguel, ¿no? En Netflix, y te juro que terminé el primer capítulo y yo dije, verga, esto es una telenovela, ¿no? La Casa de las Flores, güey. La Casa de las Flores, Control Z. Y luego cuando voy como haciendo una especie como que de memoria, me doy cuenta que luego muchos de los talentos y muchos de los guionistas de que estaban en Televisa o en TV Azteca, pues a lo mejor van a buscar chamba a Netflix. Y yo creo que el ejemplo más poderoso lo vamos a ver en unas semanas en cuanto Netflix estrene la nueva versión de Rebelde, porque ojo, estamos en el año 2021 y el consumidor mexicano quiere volver a ver Rebelde con otros actores, con otras temáticas, pero quiere volver a ver la telenovela de Rebelde. Entonces, yo creo que el punto nodal, ¿no?, de este episodio es ese, ¿no? O sea, las telenovelas, al parecer, no solo nunca se fueron, sino que ahora van a regresar con mayor fuerza. Hay que recordar que, de hecho, la Rebelde mexicana, yo tengo entendido que es propiedad de Pedro Damián, que era productor de Televisa y que es el que produce, antes de Rebelde, produce Clase 406. Entonces, después de Clase 406 se pueden buscar otras historias sudamericanas que sean de jóvenes, porque ve que ahí hay un público que a final de cuentas, claro, te consume, y entonces crea Rebelde, y de Rebelde surge un grupo musical, RBD, el cual llega a ser tan masivo que incluso hay un triste evento en Brasil en el cual en un concierto hay una especie como que de avalancha, unos seguidores de RBD. Sí, entonces, sí, así de grande es el tema, así de grande, o sea, el tema es de... Pero imagínate, así como que metiendo mi cuchara, ¿no? Imagínate ser de este grupo de... Tengo entendido, según yo, igual y no es así, pero según yo, la original es argentina y de hecho se llama Rebelde Way. Sí. Por la escuela se llama igual, Elite Way School. Imagínate ser uno de esos actores, güey, y ver que no te fue tan chido como la versión mexicana, ¿no? Que estos vatos, digo, Dulce María venía de, literal, abandonó Jeans. Para la gente de Chavorruca, Jeans es un grupo de pop musical. Habría que hacer nuestro programa de bandas pop de los 90s, perdón, ya. Que tenía un disco que se llamaba Cuarta para las 4. Sí. Y bueno, Dulce María estaba en ese grupo y literal ella abandona este grupo musical porque le ofrecen el protagónico en Rebelde, ¿no? Y dice, pues de aquí soy, ¿no? ¿Sabes qué curioso está esto? O sea, fíjense que pasa lo mismo, vamos a ponerlo así, ¿no? Cuando se crea el cine y se empiezan a contar historias en el cine, agarran a los actores del teatro y a las actrices del teatro para interpretar las obras del cine y se desarrolla su propio código estético, ¿no? Cuando se desarrolla la radio, ¿no? Agarran los mismos actores y actrices del teatro, claro, ¿no? y les llevan al formato sonoro, ¿sí? Y vamos a hablar en el formato sonoro que se empiezan a dar noticias, se empiezan a dar toda esta clase de eventos, y obviamente al momento de empezar con la nueva tecnología revolucionaria en su momento, que es la televisión, agarran a estos personajes ya consolidados para empezar a crear el emporio de la televisión, ¿no? El Olimpo de la TV. El Olimpo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, ahorita que estamos viendo que avanza la tecnología, que estas mismas tecnologías permiten, o sea, cambian completamente el asunto, porque la producción de historias es algo que se puede ver desde las industrias culturales, ¿no? O sea, produce historia a cada rato porque estamos consumiendo historias como papel de baño, ¿no? Sí. Y básicamente. Y eso hace... Ahorita crear una historia es algo súper complicado. Y creo ahí es donde aterrizo mi punto respecto a lo que decía Walter hace rato. Que es pues tengo la fórmula mágica. Y esa fórmula mágica la puedo meter dentro de estos sistemas.
¿no? Exacto. Ahora, cosa curiosa, respecto a lo de Rebelde, pienso yo, respecto a eso, que está obedeciendo a Sex Education y el Dineros. Dineros. O sea, está vinculado a que, literal, ¿no? O sea, hay unas producciones gringas, o sea, fuera de anglo. Sí, una española y una británica. Pero hay producciones occidentales que están creando contenido para jóvenes, o sea, es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, vamos a hacerlo a nivel México. De hecho, si somos sinceros, pues al final de cuentas, Élite es rebelde, pero con escenas de sexo explícitas. Jamás explícitas, pues. Eso es lo que vamos a lo ver en la de Netflix, güey. O sea, yo creo que sí. Pero sí, ojo, porque no, iba a decir que ojo que no es la primera vez. Bueno, ahorita hablábamos del ejemplo, ¿no? De TV Azteca y Televisa compitiendo con retransmisiones, pero por ejemplo, no es un fenómeno muy curioso de la telenovela, porque yo cuento al menos entre 2 y 3 versiones de, por ejemplo, Los ricos también lloran. Entonces, en su momento, Televisa, yo me imagino que en la búsqueda de historias que sean exitosas, dice, no, bueno, pues ya hicimos Los ricos también lloran hace 20 años. Yo creo que si la volvemos a hacer ahora va a funcionar de nuevo. Y yo tengo entendido que esa es como la historia base de la que sale creo que María la del Barrio, si mal no recuerdo. Porque igual hay una parte en la cual Thalía en algún momento como que pierde la cordura y enloquece y regala al hijo, ¿no? No, ese era María la del Barrio. María Mercedes no tuvo hijo, de hecho. Para que veas qué ñoño de las novelas soy. Siento que mi escudo de virginidad se ha activado en estos podcasts, ¿no? Pero a lo que voy es eso. O sea, no es la primera vez que Televisa voltea al pasado, pero antes, como tenían más recurso, lo que hacían era, pues, volver a producir una historia y con nuevos protagonistas, con nuevos actores, a lo mejor algunos cambios en la historia, pero tenían todavía este margen de operación para volver a grabar la historia. Ahora mismo, como estamos viendo que Televisa se han ajustado al nuevo milenio y que lejos de morir, yo creo que lo que está haciendo es al final ir viendo de dónde agarrarse para subsistir, porque por ejemplo yo sé que Televisa ahorita es casi, o sea, se supone que está asociada a Univisión, pero no me extrañaría que en esa relación Univisión sea el que dé las nalgadas, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de Televisa de subsistir. Exactamente, es que yo creo que ya, Televisa tiene un público meta ya construido, o sea, imagínate las métricas perdón por el ruido, les encanta pasar los camiones hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que imagínate las métricas que tiene Televisa. O sea, imagínate todo lo que te puede decir de su audiencia, ¿no? O sea, y creo que eso delimita muy bien un formato que es súper replicable en Estados Unidos y en Latinoamérica, que es la vida del latinoamericano en donde sea, ¿no? O sea, y esa es la bandera que nos van a llevar, o sea, de hecho, literal. Tiene mucho sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido, o sea, muchos de esos temas que creo que también merecen como que su propio programa, da para profundizar. Es que esto también responde a 2 cosas: a la añoranza, a la nostalgia como tal, y la nostalgia se traduce en hábitos de consumo. Seguimos viendo Vida Fea porque, no sé, me recuerda, inclusive hay cosas que seguimos viendo que sabemos que son malísimas, pero que le tenemos cariño porque es parte de nuestra infancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mucha gente, con todo respeto, me van a funar después de que yo diga esto, pero a mucha gente le encanta la miniserie de It de los 90, y perdónenme, pero es la cosa más horrible en cuanto a películas de terror que he visto en mi vida. Y en cuanto a adaptación, o sea, yo creo que Stephen King seguro va a haber querido arrancarse la cara con una cuchara, pero bueno. Sí, pero bueno, a mucha gente se le hace entrañable, ¿no? Y de hecho, la mayoría de la gente que... es inadaptable. La última adaptación la hacen bastante bien, por decirlo de alguna forma. Yo no he visto la segunda parte de It, pero es verdad, o sea, mi viejo lesbiano te odiaron, el viejo lesbiano que vive en mí, pero es verdad, o sea, lo que voy es que la mayoría de la gente que dice esta cuestión de güey, es que nunca la viste, yo no, guato, antes de ver la película la volví a ver y dije, güey,
no es para nada como recuerdo, ¿no? O sea, No es. Yo siempre les digo, güey, vuélvela a ver ahora con estos ojos, ¿no? Bueno, pero ojo, que ahorita estamos tocando ahí un tema súper esencial, que es algo que yo les quería preguntar a ustedes dos. ¿Ustedes por qué creen que Televisa toma la decisión de retransmitir Destilando Amor y que TV Azteca toma la decisión de retransmitir Amor en Custodia? Además de, pues, porque les va a dar dinero, pero ustedes, ¿a qué creen que se debe? ¿Por qué carambas la gente quiere volver a ver una historia de hace 5 años, 7 años, 10 años? Claro. Mira, yo creo que con la ruptura del internet pasaron muchas cosas. Para empezar, antes creo que era mucho más fácil que Televisa tuviera esta cuestión del público porque uno, la televisión por cable y otras opciones eran muy difíciles de conseguir en México, y dos, se había insertado como parte de la cultura esta cuestión de sentarse a la tele. O sea, la tele fue mi niñera y estoy seguro que fue la tuya también y fue la de Gus también, ¿no? No, la mía no, es cierto. y entonces imagínate yo leí al Cid a los 8 años, ¿no? ¿Quién me vas a decir? Gente que ¿Qué te vas a deja saber como tú limón de taquería. No es cierto, güey, a mí también me educó la televisión. ¿Qué vas a saber tú de historias, chamaco pendejo? O sea. pero lo que voy es que imagínate qué sucede cuando, como dice el dato que dice Gus, ¿no? Que más del 60% de sus televidentes, o sea, pierden ese dinero. Y obviamente ese dinero también implica que la gente los dejó de ver, ¿no? Porque encontraron otras opciones, entonces hay una ruptura generacional. Tú pregúntale a los chavos si ven novelas y es muy probable que te digan que no, güey, porque están en el Twitch, porque están en YouTube, porque están jugando, porque tienen otras opciones, porque están en Netflix, porque están en Crunchyroll, porque tienen otras opciones, ¿no? Entonces muy probablemente la gente a partir de los 2004, 2005, que diría yo, muy probablemente no consume telenovelas. Ojo, ¿Ya sabes? O sea, digo, ojo, o sea, que me también refiero no al grado de como lo hacían otras generaciones, porque tienen más ofertas ya. Habla Gusto, le llama a una ambulancia, no sé. Antes de que me descomponga, ¿no? No es cierto. Sí, o sea, coincido con varias cosas que hicieron. Sin embargo, yo creo que algo que platicamos en uno de los grandes profesores que tuve, que es David Moreno, que es el de radio, precisamente. Gracias, David, por tu culpa estamos haciendo esto. Que a él hablaba precisamente, recuerdo esa clase, las primeras clases fueron así como que estos son los medios y hacia dónde van. Estoy hablando de 2010 y a partir de ahí es puro escuchar y crear radio, ¿no? Con los formatos. Entonces, en ese debate estaba, por ejemplo, para contexto, estaba la ley Beltrones, ¿no? O sea, estaban viendo ese rollo de abrir el espectro radioeléctrico para democratizarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese momento de México, ¿no? Y claro. Ya, o sea, hay que tener en cuenta otra cosa, el avance tecnológico. O sea, la transmisión de datos de manera inalámbrica es algo que yo creo que todas estas ideas siempre han estado allá. Pero la limitante siempre ha sido la tecnología. Así como pasa ahorita con la serie de Asimov, la de Fundación, que está en Apple TV. Ay, no la he visto, es cierto. Una pistolísima. Okay. Increíble. Lloré con increíble. Yo creo que está esa parte. Y creo que más que... allá decía que lo decía así. Imagínate que en la televisión... Estábamos hablando del futuro en 2008, ¿no? Que es y decían, imagínense que la televisión puedas entrar y que los canales que tengan, o sea, va a ser, por ejemplo, el 7, va a ser el 7.1, 7.2, 7.3 y puedes elegir en cada canal lo que vas a poder ver. Y también decía el profesor, vas a poder, y esta es la frase que fue así como que, tengo 34 y la recuerdo, ¿no? Dice él, vas a poder elegir cuándo ver lo que te gusta. Exactamente. Y ahí, ahí cambia todo, porque seguimos viendo telenovelas. Claro. Para más o menos, pero ahí está, y eso dice, pues ¿por qué sí. Eso explica por qué Betty la Fea está siendo trending. ¿Por qué? Porque ya puedo verla cuando yo quiera.
Y además es buenísima. O sea, imagínate de tantas cosas que tienes en Netflix que son buenísimas, eliges ver Betty la Fea. Betty la Fea, claro. Pues es que en Betty la Fea tengo más drama que House of Cards. Perdón, y tengo más suspenso que... A huevo, sí, comenta para que yo no hable mucho. Y ahorita comento referente a tu pregunta. Bueno, dime. No, adelante. Ok. No, pero es que justo les comentaba esto porque acuérdense que en el episodio pasado, justo revisamos unas estadísticas de 2019 y nos cayó el 20 de que la gente sí sigue viendo tele abierta y déjate de eso, que hay alrededor del 60-70% de la gente, o sea, más bien, hace una que está el 100%, ¿no? Entonces, el primer lugar lo ocupaba en consumo las noticias, el segundo, las películas, y en tercer lugar siguen las telenovelas. O sea, yo también, es que te lo juro, lo que comentaba Aaron es muy cierto. ¿Para qué carambas voy yo a aprender la tele tratando además de llegar de mi trabajo a la casa a la hora de mi telenovela favorita? Si de repente puedo tomar yo una serie que se ve en Netflix, ojo, y aquí es donde va lo que quería comentar. Creo que al final lo que les pasó a las telenovelas un poco, estoy seguro que también pasa con otros productos culturales, pero creo que lo que está pasando con las telenovelas es que al final se volvieron como la nueva moraleja o el nuevo relato aleccionador, porque al final de cuentas, si pensamos en cómo eran las telenovelas de los 90 en todo su apogeo y esplendor, siempre tenían esa misión de enseñarnos que el que obra mal le va mal, ¿no? Y el que hace bien le va bien, y el que si no sé, y si la chica, la protagonista cumple todos los méritos y llega virgen al altar, pues merece todo, ¿no? Entonces, siempre han sido relatos aleccionadores y yo creo que a eso se debe que en 2021 estemos viendo telenovelas. ¿De cuándo? ¿De 2008? ¿De 2005? ¿De 2005? 2005. Yo creo que porque tanto Amor en Custodia como Destilando Amor son vehículos muy buenos para seguir representando estos relatos aleccionadores. ¿Cuáles eran estos relatos aleccionadores? Que por ejemplo la Barbie de Amor en Custodia sí podría ser como fresa y podría ser a lo mejor hasta clasista, pero de alguna manera su contacto con el galán, con su galán de la telenovela, con otra realidad, ¿no? que ella contactara y conectara con otra realidad, y en una realidad en la cual en este momento, por nuestro ecosistema político mexicano, que estamos peleados chairos contra fifís, yo creo que al final Barbie es la primer fifí que le puede hablar a los chayos de alguna manera, ¿no? Y como decirle, pues mira, yo pienso así por esto, yo pienso así por lo otro, ¿no? Entonces, para mí es porque la telenovelas... El Walter diciendo que el PAN le pidió a TV Azteca que le transmitiera. Aguas, no creo que sea el PAN. ¿Estás insinuando, Walter, que todo es parte de la ultraderecha y el yunque? Todo tengo una tesis todavía más conspiranoica que se las digo terminando el programa, pero a eso quiero ir, ¿no? Yo creo que al final las telenovelas, debido al consumo que les hemos dado, al final se terminan convirtiendo en las fábulas del siglo XX y ahora del XXI, ¿no? Porque te repito, ahora, o sea, hace 20 años, en los 90, veíamos a un personaje de la comunidad LGBTQ+, una disculpa si lo digo mal, pero podíamos ver a uno de estos personajes y entonces era el personaje cómico, pero de alguna manera también era el personaje como rechazado por esa sociedad, ¿no? Pero porque esos eran los valores de los 90, ahora con los valores de 2021 y del siglo XXI, entonces nos vamos a dar cuenta que como en nuestra realidad ya, bueno, quiero pensar que somos un México más tolerante, eso mismo se va a ir reproduciendo en las telenovelas, entonces la fábula va adaptando estos elementos nuevos, ¿no? Al final, o sea, ahora se enseñan los valores de acuerdo al tiempo en el que vivimos, perdón, esto era todo. Claro, sí, siempre. Fíjate y esto no va a cambiar, pero mira, esto que mencionas, también como que ya lo hemos dialogado muy por encimita, pero ahorita que lo mencionas, yo quiero que la bandita que nos escucha se dé cuenta y piense en cuántas de esas historias en cualquier formato no las ha visto antes, ¿no? Y entonces te das cuenta que los medios de comunicación también han sido utilizados, no tomen la palabra como algo malo, pues, pero también han sido utilizados para reproducir valores de la sociedad, ¿no? Le pasó a la radio, le pasó al periódico, le pasó a la televisión, le está pasando al internet, te va a pasar a ti, ya sabes.
O sea, a todo el mundo le va a pasar. Y es precisamente porque siempre tenemos este mecanismo para... Esa parte a mí me apasiona mucho porque es... O sea, si me puedo decir que muy, muy, muy metafísico, es el universo contándose y explicándose a sí mismo, ¿no? A través de nosotros. Me asustaste, creí que iba a decir que era conspirando hacia nosotros. No, pero también a partir de eso, obviamente, o sea, la publicidad, la literatura nacieron al mismo tiempo cuando alguien agarró y dijo, mira, maté a este búfalo, ¿no? O sea, exacto. Desde ahí ya, o sea, desde que nos reunimos alrededor de la luz, ¿no? Exacto. A contar historias, o sea, la luz era el fuego y ahorita luego eran bulbos y ahorita son LEDs, ¿no? O sea, pero sigue siendo era precisamente luz. Nos acercamos a la luz a contar historias. ¿No? Sí, les estaba platicando que antes de iniciar el episodio andaba leyendo un artículo de una universidad, ¿no? Que hablaba de esta cuestión de la nostalgia precisamente. Ese artículo fue escrito en el 98 y hablaba... ¿Qué? Sí, pero fíjate porque se me hizo muy interesante. Se escribió en el 98, ¿no? Y lo que hicieron estos vatos es, en Córdoba, Argentina, entrevistaron a más de 800 personas entre los 50 y 60 años. Ellos lo que querían saber era cuáles eran sus hábitos de consumo, ¿no? Y en todas aparecieron básicamente lo mismo es que los medios ya no son como antes, ¿no? Y venía esta cuestión más de la añoranza que del análisis del contenido tal cual, ¿no? Porque es con lo que yo crecí, ¿no? Y decían mucho esto que acaba de decir Gus, es que antes en mi cuadra o en mi pueblo solo 2 o 3 personas tenían la radio. Y entonces nosotros nos juntábamos alrededor de quien tenía radio, claro, para socializar y para escuchar esos relatos, ya sean informativos, ya sean radioteatro, ya sabes, radionovelas, pues. Y también te das cuenta que de cierto modo esos avances tecnológicos y esos pocos accesos también cumplían una función dentro de la sociedad, ¿no? Vamos a sentarnos para escuchar una historia que quizá ya escuchamos, pero estamos todos. Y es mi manera también de recibir conocimiento de alguien más, ¿no? Y de compartirlo, porque estamos todos, ¿no? Pero es que acá hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, lo primero referente a la... creo que parte de el desarrollo humano radica en nuestra percepción del pasado. O sea, nuestro presente está influenciado por, obviamente, las percepciones que tenemos de nuestro pasado como tal. Y es de naturaleza humana en miras a sobrevivir, ¿no? El resguardar en el pasado los momentos agradables. Claro, ¿no? Claro. El pasado siempre, el presente siempre está de la verga y el pasado siempre fue bonito, ¿no? Claro. Entonces, y eso, éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente, o sea, y lo podemos ver así en la pandemia que nos adelanta 5 años, 10 años. Podemos ver cómo, o sea, empezamos a extrañar cosas tan elementales como el contacto físico, ¿no? O sea, cuando antes era así como que, me engenté en el centro, y ahorita vas al centro y dices, güey, o sea, ibas al centro al inicio de pandemia, como los besos de la gente, ¿no? O sea, esa es la parte bien de eso, ¿no? Ahora, lo de la nostalgia que decía Aaron, y a por qué pueden volver a retransmitirse y tener éxito, es precisamente, yo creo, a que es ese entretenimiento que no es entretenimiento como tal, o sea, no es la misma emoción que me dispara ver Game of Thrones, ¿no? Estoy presenciando una historia que ya vi muchas veces, como tú dices, pero estoy viendo ahorita y está cargada con los mensajes de ahorita, ¿no? O sea, cuando yo veo algo del pasado o que me lo traen al presente, voy a intentar buscar esos mensajes que vi cuando era yo más joven, ¿no? O sea, claro. Y ya empieza. Ese es el factor que le llamo el factor del viejo lesbianismo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a reaccionar a eso? No, o sea, si, no, viene cargado con contenidos que no, o sea, no, eso yo no lo viví, no me gusta, está feo, voy a escuchar mis cassettes de Polo Polo y con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Saludos al perrillo. Una disculpa, sí, les pido una disculpa.
Nada, no se preocupe. Todo está bien, él también quiere opinar, déjalo, güey. Sí, también se quiere chilló opinar, por lo que también dije, pero es un perro lesbiano, güey. Pero lesbiano. Disculpen. Pero bueno, o sea, al final de cuentas nos damos cuenta que tiene mucho que ver con la cuestión de añorar cosas. También de como le diría el buen Don Cangrejo, ¿no? Si le preguntaras a Televisa o a TV Azteca, ¿qué lo llevó a retransmitir Mirada de Mujer? El dinero, ¿no? El dinero, claro. Entonces, pues yo creo que es algo que sigue, o sea, es un recurso que siempre va a estar explotado, ¿no? Sí, tal vez no la retransmisión, pero también ha habido reestrenos de películas. El Rey León de Disney se le estrenó como 3 veces, güey, o 4 veces en distintas épocas o sea, ya ni siquiera del año en el que salió, sino inclusive en décadas distintas, ¿no? Claro. Y por algo siguen existiendo los remakes de películas, o los remakes de videojuegos, los remakes de telenovelas, ¿no? Es algo que sigue vendiendo. Yo creo, bueno, ya igual para ir cerrando ya cada quien sus conclusiones, yo creo, bueno, sí me gusta como pensar en las telenovelas y en su retransmisión y en la elección de historias de telenovelas para adaptar ahora a formatos de serie. Yo sí quiero seguirlos pensando como relatos aleccionadores. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas se convierten como en mitos. Y el mito, a final de cuentas, es algo que puede repetirse casi de forma cíclica. Pero lo que decíamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Netflix va a hacer un nuevo Rebelde, pero ojo que no tenemos garantía de que sea exactamente el mismo Rebelde que se pasó años antes, ¿no? Pero al final de cuentas creo que la historia, o más bien el atractivo va a ser, pues, ¿qué hacen los morros en las prepas ahora, no? Entonces, ahí es donde creo que es parte del relato aleccionador, ¿no? Como de decirle a la sociedad, pues mira, según nosotros los morros que están en estas prepas de lana hacen esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que para mí le da sentido a la retransmisión tanto de telenovelas como a la producción de series basadas en telenovelas, y es que al final nos vuelven a presentar a nosotros como testigos no solo historias que son fascinantes, ojo, sino referentes que nos van a regular. Porque, repito, por ejemplo, hace 90 años era bien visto por el público masivo que los personajes no heterosexuales, por clasificar de alguna manera como se clasificaban en ese tiempo, cómo se veía, ¿no? Y yo creo que ahora es importante que los medios masivos estén retomando estas historias, aunque sea para adaptarlas, precisamente para eso, ¿no? Para que nosotros veamos un poco el orden social en el que estamos y en efecto, no quedemos como desadaptados o como inadaptados, porque al final nos quedamos amando los productos de los años 90. Yo creo que por eso también tomaron una telenovela de 2005 como Amor en Custodia, porque en 2005 ya estaban las bases o ya estaban como las semillas del pensamiento de la década siguiente, ¿no? Que era un pensamiento más tolerante y más diverso, ¿no? Pero hay historias como Amor en... claro, pero en historias como Amor en Custodia, ahí estaban esas semillitas, ¿no? Ahí estaban esos rastros, y yo creo que por eso puede funcionar también en el siglo XXI, porque recordemos algo, Televisa es la que hace las historias tradicionales y cursis, y TV Azteca es la que iba por el otro lado. Entonces TV Azteca, al menos con Amor en Custodia, está siguiendo su misma ruta disruptiva, ¿no? De decir, pues mira, ahorita está de moda ser tolerante, pero hace 15 años nosotros ya éramos tolerantes, ¿no? Por fracasar de alguna forma. Sí, mira, o sea, claro. O sea, en esta serie conviven ricos y pobres de una armónica, ¿no? O sea... Exacto. Ahora, fíjate... Mira, en esta serie los white se no hacer likey, güey. O sea, exacto. O sea, mira, el pobre moreno puede tener acceso también, ¿no? Exacto. Pero algo bien curioso, o sea, voy a llamar la arqueología de la telenovela, güey. O sea, porque frases como, oye, envíale un telegrama a tal persona para avisarle que voy a llegar, ¿no? Exacto. ¿No? O el, oye, o sea, los teléfonos, ¿no? O sea, para empezar estaba Yusacell, ¿no? O sea, entonces claro. el tono de llamada era Yusacell. O sea, obviamente, hoy precisamente, el episodio de hoy fue así como que el catálogo de heteronormatividad y mito de amor romántico, total, absoluto. Exacto. ¿No? O sea, había toda una serie de pacto patriarcal, o sea, un chingo de cosas ahí que estábamos normalizando, y ahí es donde empezamos a ver cómo las telenovelas no solo contraatacan, sino que
pienso, y esto es lo que venía reflexionando cuando estaban con sus comentarios, es que tal vez no es que las telenovelas estén regresando, sino que la televisión está en este proceso de madurez que le permite adaptarse de manera más orgánica a las plataformas. Claro, o sea, claro. Igual y viene más desde ellos que de nosotros, ¿no? O sea, claro. O sea, yo por ahí lo pienso, ¿no? O sea, no sé qué opinen al respecto. Yo creo que siempre, o sea, nunca se fueron, siempre estuvieron allá, ¿no? O sea, contraatacaron, literal, es un buen sentido. O sea, tipo así de que, ¿sabes qué? Los tenían en la portería, estaban en el área chica, ¿no? Y ahorita están remontando, ¿no? Con estos formatos, ¿no? Y están siendo un éxito. Y lo más importante, que están al final dando una bofetada a los estudiantes de comunicación que éramos soberbios y que decíamos en 2005, 2007 que Televisa y TV Azteca se iban a morir. No, pues nos morimos antes nosotros que esos dos emporios, ¿no? Pero en efecto, no, yo creo que como dice Gus, ¿no? Ahí sí coinciden que, sabemos que la finalidad de las empresas pues, es producir dinero, ¿no? Pero que al buscar esa finalidad, se vayan adaptando sus historias a las realidades de ahora. Para mí eso está bien chido, pues por temas de representación, por ejemplo, ¿no? Pero regresando a este tema, ¿no? De la retransmisión o de la realización de historias con formatos nuevos, yo creo que la virtud es esa, ¿no? A final de cuentas, cómo trasladamos tropos de formatos y de décadas anteriores a la década en la que vivimos. Y yo con eso me quedo, ¿no? Con que al final, repito, Televisa y TV Azteca nos dijeron las estudiantes de comunicación soberbios, no nos vamos a ningún lado, danos chance que nos adaptemos, nos va a tomar tiempo, pero ahí vamos, ¿no? Yo con eso quiero terminar. Creo que es una excelente forma de yo creo que yo creo que en este momento espera, me está llegando una llamada de la UADY, dice que pasemos a devolver nuestros títulos, Walter, porque no podemos hablar bien de Televisa, al parecer. De acá de llamar al rector, dice que lo podemos solucionar todos si cargamos a Sawi otra vez. Vámonos. No pasa nada, ¿eh? Contexto, Sawi es un político, ¿no? De yucateco, por cierto. Es un político. Un chiste muy rebuscado por ahí. Es un chiste muy yucateco, muy de acá. Muy rebuscado, muy rebuscado. En resumen, o sea, una agrupación estudiantil que estuvo celebrándole a un político que no necesariamente es muy querido porque es buena onda, ¿no? De una universidad autónoma. Eso es lo irónico. Autónoma, eso es lo gracioso. Eso es lo gracioso. Walter, hemos llegado al final de esto, ¿no? Espera, hemos terminado. ¿O es verdad? Aaron iba a cerrar. Yo sé que como ya vino Walter, ya no me quieren aquí, güey. Ay, Dios mío, ya qué va. No, yo no quiero nada, güey. No, pero bueno, lo que podemos rescatar de todo esto es que precisamente a lo largo de la historia siempre hemos buscado mecanismos para continuar pasando de generación en generación los valores que creemos que son los correctos, ¿no? Exacto. Y pues antes, como decía Gus, sentarse en la fogata, que te cuenten una historia, ya en la Edad Media los cuentos de hadas, que al final de cuentas pues eran relatos moralistas y aleccionadores. Y hoy en día ese papel que mucha gente cree que ya desapareció, yo creo muy bien, comparto con lo que dice Walter, lo ha tomado no porque ellos hayan querido, sino como algo que pasó por mera naturaleza humana, lo han tomado los medios de comunicación, ¿no? Y entonces reproducir películas, novelas, cómics, en lo que tú quieras, porque además todo esto es un reflejo de cómo se está viendo y cómo se está construyendo el mundo en el que se vive. O sea, no es lo mismo leer a Batman de los 80s que leer al Batman del 2005, ¿no? Y de repente no es lo mismo leer a los X-Men de los 60s cuando recién empezaba, porque además hablaban de un tema racial bien culero y lo disfrazaron allí muy bien. Estaría muy chido hacer un programa de los X-Men. Sí. Y pues al final de cuentas todo se resume en contar la misma historia, reproducir como que ciertos arquetipos de valores que es lo que nos gustaría para nuestra bonita sociedad, y podemos encontrar eso en las telenovelas, ¿no? Es básicamente de lo que trató este episodio. Y ahora sí nos vamos al cierre, ¿no?
De hecho, precisamente lo que decía, de hecho coincido mucho con lo que dijo el Aarón. Perdón, Aarón, güey, se me fue, es que entenderán, caballeros, que tengo acá. Estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 pantallas al mismo tiempo. Así como ven, tranquilo Agus está produciendo este programa y al mismo tiempo está levantando pedidos, está, ya saben, ¿no? Despachando 20,000 cosas al mismo tiempo en su torre de control, casi. Sí, salen mis tentáculos y dicen, hola Peter. Hola Peter. ¿Qué les iba a decir? No, sí, definitivamente. Yo particularmente siempre he pensado que la televisión, los medios construyen la realidad tanto como la realidad construye los medios, ¿no? Claro. Es un ouroboros, se consume a sí mismo. El alfa y el omega, ¿no? El alfa y el omega. Yo quisiera invitar a quienes escucharon este podcast, a quienes tuvieron la oportunidad de verlo, que nos pongan ahí en los comentarios. Si, dos cosas. Uno, si en algún momento también pensaron que la televisión abierta o que Televisa y TV Azteca iban a desaparecer. Y dos, ¿qué telenovela les gustaría ver en formato de serie, no? Porque si ya está Rebelde, a mí me gustaría ver El Maleficio, telenovela ochentera de terror, producida por Netflix, por ejemplo. A mí esa me encantaría verla. También sabes que los comenten. ¿Cómo era? Es que tenía un nombre así medio de película también, pero era algo de retorno de Diana Salazar. A huevo. O sea, clásico también. Al pedo. De hecho, ya tuvimos Cuna de Lobos, como serie. Sí. Yo, hablando de relatos seleccionadores y telenovelas que sí son miniseries autoconclusivas, yo votaría porque regrese Mujer Casos de la Vida Real. Wow, sí, güey. También valdría la pena hacer un... Ya sabes, así... Fuera de eso, por ejemplo, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, allá llegué a ver, un episodio de allí era una mujer que fue violada, que va a buscar a sus secuestradores, los droga y los castra. Sí, de hecho había cosas densas. Hasta el famoso episodio de los niños, de los niños que le sacan los ojos, güey. O sea, la gente lo tiene como, de hecho, en los foros de Lost Media, de sus videos perdidos, hablan mucho de esto, y la neta es que sí existió, no es psicosis colectiva. Yo lo vi con estos ojos de comer los gusanos, güey. El señor de escasos recursos de allá de Ciudad de México, que en una noche muy fría, él no tiene estudios, y en una noche muy fría, él agarra y enciende carbón para proteger a su familia y los mata por intoxicación de monóxido de carbono. Qué bonita infancia tuvimos, ¿no? Con telenovelas y series nosotros. Sí, claro que sí. Qué niña. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por este episodio de Analízame Esta. Estamos cerrando la primera temporada. Esperen, vienen muchas cosas más, anexándose Walter aquí. Pueden seguirnos en las redes de Ciclónica. Estamos como Ciclónica en Facebook. Ciclónica También estamos estrenando Twitter, ¿no? De Analízame Esta. ¿Cómo es, Gus? Así es, nada más ponen Analízame Esta con una E, Analízame Esta MX. Y porfa síganos porque está nuevecito y vamos a estar allá ranteando series y etiquetando a famosos para ver si en una de esas pega. ¿Qué tal si pasa? Hagámoslo. Recuerden que pueden seguirme en Facebook como Aarón Lucán, en Instagram como Aarón.can, en Twitch como Dr. Pain 2209 así como está, de hecho. Y no sé si ustedes quieren dar sus redes ya para ir cerrando y irnos despidiendo. Walter. No creo que, sí, ahorita estoy en Twitter como Waldo Estrella. Realmente tuiteo bien poquito, pero hace poco colgué ahí como mis books profesionales por si quieren darse un rol. Ahí sí, y ahí sí. Yo lo se ubican a alguien que retuiteé. Se ubican a alguien que necesita un comunicólogo, avísenle que ahí anda mi book. Y pues nada, ¿no? Gracias por darse el tiempo de escucharnos o de vernos. Muchas gracias, bandita. A mí me encuentran como Guru Pech en Twitter, @GuruPech en Twitter, y hago hilos de Amor en Custodia y me meto el nombre, así que vaya por ahí. Órale, bandita. Yo la neta solo voy a Twitter a hablar de lucha libre cuando ando ranteando, así que también si les late puedo andar ahí, podemos andar discutiendo de por qué Rey Misterio no es el luchador mexicano más conocido de Estados Unidos, ni debería ser uno de los más idolatrados. Exactamente.
Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Análisis. Bye. Bye, bye. Chao, chao. It sound right, boy.